Hablar de masculinidad consciente es redireccionar nuestra propia perspectiva, saber desde dónde estamos accionando como seres humanos y conectar con nuestra esencia femenina y masculina, pero desde la conciencia. Por ello hemos preparado un serial de 4 podcasts, donde estaremos hablando de la importancia de conectar con nosotros mismos. Masculinidad consciente. Bienvenidos a este capítulo, a este podcast de Paternidad Consciente. Es el título del podcast específico del día de hoy, dentro de una serie de videos que estamos gestando para ustedes. Tenemos aquí a Miguel Bustillos, que me da mucho gusto saludarte. Miguel, bienvenido. Gracias, Guille. Gracias por este espacio, por recibirme el día de hoy para hablar y dialogar acerca de este tema tan interesante, este tema tan profundo y tan real. Es un tema real que se nos presenta el día de hoy en la sociedad, la paternidad responsable. Oigan, amigos, pues hemos generado esta serie de podcasts para todos ustedes con Masculinidad Consciente, es el título, y en cada podcast le hemos colocado un nombre que esperemos que llegue muy profundo hasta ustedes, porque la idea es poder crear espacios digitales que nos ayuden a concientizarnos un poquito más de nuestras acciones humanas. Hasta antes del siglo XIX, observar a los niños, sus conductas, la importancia que tenía la familia, pues era, y dicho por los filósofos, hablo de Nietzsche, hablo de Kant, Immanuel Kant y otros autores que empiezan a darse cuenta de cómo socialmente nos comportamos. Pero hasta el siglo XIX empezamos a observar cómo los niños tenían eran poco observados en su conducta humana. Y con este preámbulo quiero platicar y quiero que el día de hoy, mi querido Miguel, dialoguemos acerca de la paternidad consciente, porque por muchos años se delegó este rol tan importante de la crianza a la mujer. De hecho, desde las cavernas, el hombre salía a cazar, la mujer se quedaba a administrar, se quedaba al cuidado de los niños, pero la modernidad nos va dando otras directrices muy importantes en torno a las conductas humanas. Así es, Guille. Fíjate, me gustaría empezar, sí. Te escucho, y me parece importante que hacer una aclaración. Sí. Hoy vamos a hablar de paternidad responsable. Uh-huh. También es válido para la maternidad responsable. Uh-huh. La cuestión es que como estamos en un ciclo de masculinidad consciente, nos vamos a dirigir a la energía masculina, uh-huh, a los hombres. Claro. Por eso hablamos de paternidad. Así es. Sí hay una gran diferencia entre el proceso del hombre cuando se convierte en padre a el proceso de la mujer cuando se convierte en madre. Pero indistintamente, la invitación que siento hacer hoy, y la hago de una vez empezando este capítulo, es padre o madre responsable, padre y madre consciente. ¿Ok? Entonces, retomando lo que comentas de las conductas humanas, definitivamente a través del desarrollo de la sociedad, el padre juega un papel, el hombre sobre todo juega un papel de cazador, de productor, de proveedor, del sostén financiero y de la fortaleza en la familia. Pero esto hace que en algún punto de la sociedad patriarcal, el rol del hombre como padre se convierta en un rol de cierta manera irresponsable, hablando psicoemocionalmente. Hacia los hijos. Hacia los hijos, porque justamente el hombre, en su afán de producir, en su afán de salir a cazar, deja durante mucho tiempo la casa y los hijos prácticamente quedan con la madre, con la tía, con la abuela, con la vecina, con la niñera, etc. ¿Y dónde está el padre? El padre está produciendo.
Sí. No quiere decir... Ausente afectivamente un poco. Ausente afectivamente. Está presente, esto es importante, Sí. está presente en temas financieros. Claro. Debería, no todos, debería estar presente en temas financieros, soportando económicamente a la familia. Pero también hay padres que desaparecen. Sí. Hay, disculpa, Sí. hay hombres que no están listos para la paternidad. Y realmente, Guille, nadie está listo para la paternidad. No nos enseñan a ser padres. Eso no viene en un manual, ni nadie nos explica. Claro. Es la vida misma que nos lleva justamente a que cuando tenemos hijos, algo se activa o se debe activar en ti, en mí como hombre, para decir, bueno, yo me hago cargo, me hago responsable de lo que me corresponde, porque ese hijo o esa hija, ¿sí?, que tengo, Sí. necesita a su padre, necesita la presencia no solamente financiera, sino también afectiva, emocional, el ejemplo. Ahora, la paternidad responsable empieza desde el hombre consciente, ¿sí? ¿Y dónde empieza? Aquí, en el cambio. Por eso me puse esta playera justamente. Be the change. Esto es individual. No cambies porque eres padre o porque te hiciste padre o porque por alguna razón te convertiste en padre. No, cambia por ti, transforma por ti como hombre. Y este hombre que se hace más consciente, y bueno, retomo un poco del capítulo pasado de la masculinidad consciente, Sí. el hombre al conectar consigo mismo, ¿sí?, de cierta manera ya aprende a cuidarse a sí mismo, a amarse a sí mismo, a hacer los procesos que tiene que hacer para ser un mejor hombre. Y desde ahí es que puede ser un mejor padre. Porque esa niña o ese niño lo que necesitan es amor, Amor. presencia física, presencia, apapachos, abrazos, palabras de alientos, ¿sí? Sí. Y mucho del trabajo del padre responsable, el hombre consciente, es romper, Guille, con las creencias, mandatos, pensamientos limitantes que este hombre tiene por dentro. A mí me tocó hacer un proceso, hablo desde mi experiencia, me tocó hacer todo un proceso, ¿sí?, de romper estos paradigmas, creencias limitantes que yo traía de mi proceso de crecimiento para poder encontrarme, para poder encontrar a este hombre consciente dentro de mí y hoy poder entregarme a este proceso de ser padre. Claro. Yo soy padre de 2 niñas hermosas. Mi hija mayor tiene 12 años y mi hija menor tiene 4 años. Pero no todo fue siempre color de rosa. Con mi primera hija, yo debo de reconocer, y lo hago acá abiertamente, y lo puedo hacer gracias a mi trabajo personal en conciencia. Con mi primera hija, yo fui un padre irresponsable. Oye, Miguel, pero a ver, vamos por pasitos. Primero, me encantaría que la gente que está del otro lado de su aparato receptor, recibiendo justamente este mensaje, que nos pudiera escribir Claro. todo lo que le está vibrando, lo que ustedes han vivido, todo lo que, todas estas palabras que están escuchando, cómo viven ustedes, si son hombres, la paternidad, en el caso de las mujeres que les toca vivir esta dualidad de ser mamá y papá también. Me encantaría que viertan todos sus comentarios acá abajito. Justamente estos espacios son para crear estos ámbitos de reflexión. Pero a ver, Miguel, mucha gente hoy podría pensar
que estos roles de paternidad, maternidad podrían ser un poco, no quiero decir arcaicos, pero seguramente hay muchas connotaciones de la familia hoy en día. Y a mí sí me encantaría dejar claro que, por supuesto que respetamos totalmente eso, el que ya no está el estereotipo de papá, mamá y los niños, ¿no? Ahora tenemos mucha más variedad de la familia, mamá, hijos, abuela, pero el caso de este podcast es que si tú eres un hombre y has decidido ejercer la paternidad, la hagas con todo el amor y con toda la conciencia de la que justamente estás hablando, Miguel. Por muchos años vimos a hombres huir, irse. Yo no me gustaría que la gente pensara que estoy justificando, pero quiero pensar que en muchas ocasiones es o por miedo. Ahorita tú nos platicarás qué te hizo a ti alejarte en esta primera paternidad. ¿Fue miedo? ¿Fue no estoy preparado? No era lo que yo esperaba. Y claro, muchas mujeres dirán, nosotras nos toca quedarnos, ¿no? Pero ¿qué pasó en ti, Miguel? ¿Por qué en esta primera paternidad no fuiste consciente? ¿Fueron los preceptos? ¿Era cómo estabas educado? ¿Qué pasó? Bueno, en esta primera paternidad, cuando nace mi primera hija, Sofía Valentina, yo sentí que no estaba preparado. Estaba preparado para producir, estaba preparado para ser alguien en el ámbito profesional. Pero me dio, o sea, no combinaba la paternidad con tu crecimiento laboral. No combinaba en ese momento. Claro. La recibí con mucho amor porque los niños, las niñas traen esa energía, ¿sí? Pero realmente como hombre me dio miedo y salí huyendo. Generé un abandono. Y en ese momento yo lo negaba. Yo decía, no, yo no estoy generando un abandono, ¿sí? Sí. Y el precio a pagar me ha costado años poder aceptarme cómo he sido yo como hombre ante esta situación, ante este proceso, y poder decir de la boca para afuera, del corazón para afuera y de mi mente para afuera, yo fui irresponsable. Yo fui un padre que generó abandono en mi primera paternidad. Pero a ver, tú encuentras a tu pareja, te enamoras, planean este embarazo, Miguel, no lo planean, llega, te cae de sorpresa. O sea, me gustaría poder comprender muchas de estas paternidades que se sienten identificados contigo. Por supuesto, mira, todo empieza porque yo en mi proceso como hombre adulto, prácticamente proceso de hombre adulto patriarcal, tenía como un checklist. A ver, a mí me habían enseñado que el hombre tenía que producir, tener escuela, tener un título, ya sabes, el típico de que sin título no eres nadie. Claro. Entonces, bueno, yo me gradué de la prepa, tuve mi título, iba palomita. Después, tener una familia, tener una esposa, tener una casa, tener un coche, tener una empresa. Y yo iba palomita. Inclusive, se dice que no solamente te casas con la mujer, sino que también te casas con la familia de la mujer. Entonces, yo encontré en ese entonces, en esta mujer, una mujer grandiosa, espectacular. Me enamoré, yo me casé enamorado. Encontré no solamente a una excelente mujer, sino también a una excelente familia por parte de ella. Y entonces yo dije, tengo el paquete completo. El combo. Tengo el combo completo. Claro. Tengo título, gano lana, tengo mi empresa, tengo mi camioneta, tengo departamento, tengo. Sí. Pero, ¿qué onda con el ser? Yo no, en ese momento, mi mirada o mi enfoque no era el ser alguien, el quién soy. Era el ser el hombre patriarcal que me habían enseñado a ser. Sí. Entonces, obvio, cuando llega mi primera hija, ya estábamos en un proceso de separación. Sí. Estábamos justo ya se había detonado un proceso de separación
porque simplemente la relación no funcionó. Y llegan nuestra primera hija, mi primera hija, y de repente yo me consigo en esa situación y digo, no, me dio miedo. O sea, dije, no estoy preparado para esto. Sí. Y sobre todo, Guille, en la parte emocional. Yo no sabía, me fui a la cueva. ¿Te recuerdas que platicamos de la cueva en el capítulo pasado? Bueno, me fui a la cueva como el buen hombre patriarcal que era, porque no sabía cómo manejar el proceso psicoemocional. Nadie me había enseñado a eso. Y como nadie me había enseñado, yo tuve que encontrar la manera para solucionarlo en energía masculina. Y bueno, en esa primera ocasión que me estrené como padre en la paternidad, de verdad fui irresponsable porque solamente me quedé produciendo y apoyando en el lado financiero. Y bueno, ahí fue como que solo papá está presente en esa energía de productor, y ya. Pero generé un vacío psicoemocional de falta de presencia con mi primera hija. A ver, Miguel, y hay una parte ahí de esta ausencia que tiene la nena, y hay otra parte de la ausencia de la mamá, me Exacto. quiero imaginar, o sea, me estoy estrenando como mamá, con una responsabilidad que no sé, Claro. Se está yendo el amor de mi vida, porque al final hay una fractura amorosa. Así es. Y se está yendo mi compañero de vida. Así es. Pero tú, ¿cómo lo estabas viviendo, Miguel? Es decir, también hay culpabilidad en ti, había un vacío en ti, había esta dualidad de reflexión, porque incluso lo platicábamos la semana pasada en torno a que hay una parte femenina de ustedes también. ¿Había una reflexión o simplemente estabas hablando de este hombre de las cavernas, de solo accionar? Así es. En ese momento, el hombre que yo era Sí. era acción. Acción. Era ese instinto animal de yo sigo haciendo lo que yo sé hacer. Claro. Y no hubo una reflexión que me permitiera a mí conectar con ese lado humano, fluido, amoroso. Y bueno, ciertamente el abandono en esa ocasión, y esto sucedió, Guille, hace muchos años. Sí. Ya hoy es diferente. Claro. Ya hoy yo he procurado mantener una conversación, un flujo, he procurado mantener un nuevo contacto con mi hija para no recuperar el tiempo, sino crear una nueva realidad. Ahora, ¿Cómo te cae el 20, Miguel? ya llego allá. Lo que quiero decir es que no solamente hubo un abandono hacia mi hija, sino también hacia su madre. Sí. Como mujer. O sea, ya de pronto no éramos pareja, pero como mujer también hubo un abandono porque ella prácticamente quedó con la responsabilidad completa. Ahora, Claro. ¿cuándo me cae el 20? Sí. Me cae el 20 cuando empiezo a reconocerme a mí mismo más que como hombre, como ser humano. Ujú. Cuando empiezo a conocerme a mí mismo en un proceso de transformación enfocado en la masculinidad consciente, conectando con mi lado sutil, con mi lado femenino, ahí es donde empiezo a reflexionar, ahí es donde empiezo a ver mis heridas, mis miedos, me empiezo a enfrentar a la culpa que llevo por dentro, al vacío que llevo por dentro. ¿Hubo un detonante, Miguel? Hubo un detonante. Sí. Y el detonante, Guille, fue que prácticamente entré en una depresión existencial como hombre. O sea, un poco lo comenté en el capítulo pasado, me desconecté en todos mis aspectos, emocional, mental, físico, energético. No creía en nadie, o sea, no creía en mí, no confiaba en mí. Y bueno, llegó ese punto donde me descontrolé y llegué a una depresión que me llevó a un punto existencial. O sea, empezarme a preguntar por qué a mí, quién era yo, qué estaba haciendo en esto. Y gracias a eso fue que antes de empezar a ser un padre responsable, yo decidí ser un hombre responsable y consciente conmigo mismo.
Y después de que me encontré, fue que dije, ok, ahora que ya me encontré, ahora que me siento equilibrado, ahora que me siento haciendo mi trabajo personal, emocional, y es un trabajo que nunca termina, bueno, ahora voy a sanar esas heridas. Y una de esas heridas que cargué durante mucho tiempo fue justamente el abandono que ocasioné con mi primera hija. Y bueno, me volteé a empezar a sanar esa herida en mí y a sanar esa herida con ella. Y tuve un reencuentro con ella, porque obvio no vive conmigo, y empecé entonces poco a poco a recuperar la comunicación. La tecnología hoy en día nos permite estar en mayor contacto y bueno, cada vez más estoy más presente. Es un proceso que continúa, no es un proceso que ya la vi y listo, no, es un proceso para toda la vida. Y yo hoy levanto la mano y me hago responsable y me hago cargo de eso, me hago cargo de mi papel, de mi rol con mi primera hija y con mi segunda hija, por supuesto. Sí. Que además, amigos que siguen la transmisión, que están muy pendientes de este podcast, pues justamente es poder abrir como esta caja de Pandora en la que muchos nos podemos identificar, claro, desde la masculinidad, desde la feminidad, sin hacer juicios de valor, simplemente entendiendo que cada ser humano tiene su propio proceso. Claro. Tenías que haberte reconstruido primero, sí, Miguel. O sea, fuiste tejiendo cada parte de ti para poder, claro, entonces voltear a conectar con tu hija. Supongo, como bien refieres, el proceso no fue fácil. No es como años después tocar la puerta y hola, exacto, aquí estoy, exacto, perdón por el tiempo pasado, exacto, estoy listo, exacto, ya soy papá consciente y ahora venga todo. No, exacto, es un trabajo que hay que labrar. Es como la semilla y el labrador y el campesino que tiene que arar la tierra, que tiene que poner la semilla. Tú habías dejado un espacio en ella que a lo mejor tenía muchas preguntas, tanto la mamá, sí, como la hija, y te tocó un trabajo también de ahora darles el tiempo, sí, a ellas y el espacio para conectar. Exacto. Porque tú ya estabas listo, sí, pero la pregunta sería, ¿ellas estaban listas para que tú regresaras? Claro, justamente en este momento está ese espacio. Está ese espacio donde ya yo levanté la mano diciendo estoy listo y bueno, ellas están digiriendo todo esto y mucho de esto empieza, Guille, sí, porque la última vez que yo logré estar en contacto presencial físicamente con mi hija, me di la oportunidad y bueno, tuve el valor, sí, respiré profundo y me di la oportunidad de verla a los ojos y pedirle perdón. Pedirle perdón y conectar con su profundidad, conectar con ella. Y tal vez ella en este momento, porque bueno, tiene 12 años, sí, no entiende la magnitud de todo lo que pasó o está pasando, pero yo en mi papel de haberme reconstruido, haberme redefinido, haberme reencontrado como hombre consciente, hoy soy paciente. Hoy no espero que mi hija de la noche a la mañana me acepte y me diga, sí, bien, te amo, te abrazo. Hoy soy paciente, hoy me toca a mí esperar y también darle el chance, el espacio para que ella también se encuentre y desde ahí podamos ver en cuál es el momento correcto o no para volver a conectar padre, hija, hija, padre. Yo por mi parte hoy reconozco, sí, no soy un hombre perfecto, no soy un hombre que pretende ser perfecto. Antes sí pretendía ser perfecto. Antes yo decía que era la perfección, sí, y desde ese lugar pasaba por encima de mí y pasaba por encima de mi pareja y pasé por encima de mi hija y así era. Yo era un hombre egoísta. Hoy me reconozco como un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre paciente, un hombre amoroso. Y bueno, lo que me corresponde vivir, lo acepto y le doy la bienvenida. Oye, Miguel, pero además quiero pensar yo muchos escenarios como el tuyo,
Porque en este caso, no sé si en esta paternidad consciente, por ejemplo, tu expareja y tu hija volvieron a conectar con otra figura paterna. No sé si tú como hombre, por ejemplo, los abuelos a veces se vuelven esta figura paterna, a veces hay una nueva pareja, a veces a ustedes les toca tener que entrar a ese círculo de diálogo, en ese círculo de afectividad donde el centro primordial, pues es tu hija. Así es. Ese acabas de dar en el punto focal, en el clavo. En aquel entonces, el centro era yo. Sí. Desde el egoísmo, desde la perfección, no era mi hija. Uh-huh. Hoy, el centro son mis hijas. Sí. Soy yo en mi proceso como hombre, como ser humano, y mis hijas, porque ellas se merecen tener a un padre presente y se merecen tener a un ejemplo que las guíe, que las proteja, claro. ¿sí? Y que de alguna manera les enseñe, puedan aprender de mí de manera amorosa, de manera inteligente, de manera emocional y de manera inteligente. Respondiendo a tu pregunta, en el caso de mi primera hija, entró en juego su abuelo paterno, de cierta manera, tomó ese rol de figura masculina, un gran hombre, un hombre muy sabio, muy centrado, la verdad, y él, desde que lo conozco, la verdad es que ha sido un ejemplo, es un hombre ejemplar, y él tomó ese rol no como papá, sino como rol de ejemplo masculino. Sí. Eso pasó en este caso. ¿Tú te sentiste relegado un poco, Miguel? Hasta cierto punto sí, porque fue así muy radical. Sí. Fue así de, ya tú estás fuera de la ecuación, pero eso sucedió inconscientemente. Sí, claro. No fue algo que yo lo veía venir, ¿no? De repente dije, ¿qué onda? O sea, ya yo desaparecí, ya me borraron como de la ecuación, ya el abuelo toma ese ejemplo, se queda como el ejemplo de la energía masculina. Y bueno, la verdad debo de reconocer que por un tiempo yo dije, desaparezco. Y después me tocó regresar de esa sombra, de esa herida. En un trabajo, Guille, donde lo lloré, sí. Donde pasé noches sin dormir, un trabajo de meditación profundo, un trabajo de reprogramación psicoemocional también, mucha lectura, mucho aprendizaje, abrirme a conocerme mejor a mí, pero hay muchas cosas que hoy conozco de mí y hay muchas cosas que hoy desconozco de mí también. Claro. Oye, de verdad que qué interesante y qué importante, porque por muchos años también se han hecho juicios de valor. Pareciera que el hombre que se va es porque realmente no le importa solamente eso, ¿no? Claro. No le importó y se fue. Pero hoy podemos encontrar estos nichos para poder comprender mejor las situaciones que vamos viviendo todos los días. Miguel, tú has trabajado muy de cerca a través de las redes sociales, plataformas, para poder enviar este mensaje de masculinidad consciente, de paternidad consciente. ¿Qué pasa en estos nichos donde, pues en esta cueva seguramente muchos hombres se juntan a platicar, dialogan sus vivencias? ¿Cuál sería lo que tendríamos que enviar de mensaje a la sociedad para que esa paternidad consciente no llegue a este arrepentimiento, Miguel, sino que desde un inicio tomemos la batuta, tanto hombres como mujeres, de vamos a entrarle juntos a esta dinámica de responsabilidad, tanto paterna como materna? Claro. Sí, justamente siento con esto que platicas que el mensaje es, de alguna manera, hombres y mujeres, sobre todo los que están viendo este podcast el día de hoy, que sepan que los hombres también son seres emocionales. De alguna manera se debería normar al hombre emocional, que ya no sea enjuiciado
porque el hombre también, yo pasé por esa experiencia. Ajá. Yo pasé por un proceso emocional, por un proceso de heridas, por un proceso de dolor, por un proceso de tristeza. Es que tanto los hombres como las mujeres que llegan a ser padre, madre, se respeten a sí mismos y respeten al otro y logren una conexión indistintamente si están juntos o no. Porque si están juntos, buenísimo, hay un amor que los une, hay todo un planteamiento de decisión de vivir en pareja, pero a veces no están juntos, la pareja no están juntos, y también puede haber respeto, comunicación, puede haber un equilibrio psicoemocional también en beneficio del hijo o de la hija, no poniendo a los padres de primero, sino poniendo a los hijos de primero. Es que justamente por eso al inicio yo hablaba del siglo XIX, porque ahí el niño no era tomado en cuenta en las decisiones de los adultos. Pero una vez que empezamos a transitar a la modernidad, que empiezan a interactuar los psicoanalistas, los psicólogos, los terapeutas, y se empiezan a dar cuenta cómo el individuo desde su infancia empieza a ser construido afectivamente, en los afectos, en las ausencias, en los duelos, en el estar, no estar de los padres, de la madre, empezamos a darnos cuenta que el adulto empieza a ser un producto de toda esa sinergia de la infancia. Exacto, donde construye su identidad. Claro. Entonces es ahí la importancia de poder crear estos espacios para que seamos conscientes, Miguel. Claro. Conscientes de nuestras acciones y entonces cada uno de nuestros pasos pueda tener una significación para el otro, para mí mismo, para mis hijos y para lo que quiero hacer. Claro. Y hoy hay una tendencia, porque a mí me parece que por muchos años en esta identidad y en estos procesos sociológicos también, Miguel, pues la mujer se quedaba con los hijos, pero hoy hay una paternidad también consciente, como la mencionas, donde encontramos padres solteros, responsabilizados al 100% de sus hijos. Es decir, hombres que decidieron a la inversa decir, pues, ¿cómo va? Hoy me hago cargo y responsable de mi papel y de mi rol con mis hijas y con mi hija Matilde Mía, que es mi segunda hija. Yo hoy agarré y dije, este soy el hombre que soy hoy y me hago cargo, me hago responsable. Y la paternidad responsable, Guille, esto es importante, no depende del otro. Claro. La paternidad responsable es individual, depende de ti mismo. Y sí es importante lo que comentas, que tiene que ver mucho con tu experiencia en tu desarrollo, crecimiento como niño o como niña, adolescente y luego como adulto, porque también tiene que ver con el vínculo que tuviste con tu padre y tu madre y con tu familia. Claro. Si tú hoy eres un padre que tuvo un proceso de abandono, la tendencia es que tú abandones. Si en tu proceso de crecimiento tuviste un proceso de abuso, la tendencia es que tú abuses. Ahí es donde hay que poner un stop, no más. Si a mí me abandonaron, yo conecto conmigo para no abandonar, porque mis hijos no se merecen este abandono. Claro. Si alguien abusó de mí en mi proceso de crecimiento, en un supuesto, yo corto esa energía, hago lo que tengo que hacer en mí para no repetir ese patrón. ¿Qué sucede cuando el hombre no se da cuenta de esto conscientemente? Repite los patrones que vivió desde niño. Que es el primer punto. Así es. Darte cuenta. O sea, si tú no eres capaz de observarlo, en este caso, Miguel, tú tuviste un detonador que te ayudó a decir, tocar fondo, a ver, esperen, pausa, ¿no? Necesito ayuda, incluso muchas veces no podemos solos, necesitamos de alguien más, pero el primer paso es darte cuenta y el segundo tomar acción. Así es. ¿Quieres continuar así? ¿O quieres replantear? ¿Quieres cambiar? Miguel, hay un momento
Es decir, de pronto hay generaciones adultas que dicen, ¿ya para qué? Claro, ya pasó el tren. Ya pasó, ya lo que hice pasó, ya no puedo dar vuelta atrás, ya cometí mis errores. Desde tu expertise, ¿el tiempo es importante? ¿Hay tiempo para...? Puede ser en cualquier momento. Incluso en mi trabajo con los hombres durante años, he trabajado con jóvenes, 18, 19 años, adolescentes, he trabajado con niños de 9 años y también he trabajado con hombres de 60, 65 años. Claro. Hombres que a los 65 años han decidido cambiar, han decidido transformar su vida porque se han dado cuenta que al observarse pueden cambiar conductas y creencias limitantes sin importar que ya prácticamente hayan vivido gran parte de su vida. Ahora, es muy importante, Guille, Sí. la observación. Esto que dices, detenernos a darnos cuenta, detenernos a observarnos, porque a veces el hombre simplemente dice, bueno, yo cumplo con mi rol de hombre patriarcal, yo estoy trayendo dinero, alimentación y pongo el techo de la casa, Sí. y ya con eso yo cumplo con mi rol de ser padre. Ser padre es ser humano. Ser padre es el ser padre consciente, es tener la apertura y el compromiso de ser tu mejor versión para ti y para tus hijos. Y creo ahí también, Miguel, yo me podría identificar que en estas mujeres también masculinas y también mujeres patriarcales, exigimos en el hombre eso y entonces parece que si no hay este proveedor y que si no es este multihombre, entonces también nos deja en deuda. Creo que la responsabilidad también que traen en hombros es muy fuerte, Miguel. Así es. O sea, el deber ser. Incluso Eric Fromm, hay un libro maravilloso, ahí ustedes decidirán si lo quieren ojear o no, el tener o ser, que es de lo que hablamos, Miguel. A veces por muchos años teníamos la idea del tener, pero regresar al ser es la parte fundamental para encontrar la felicidad del individuo. Hoy estamos tan vapuleados de tantas cosas en la vorágine moderna, Claro, ¿no? claro. Que de pronto nos cuesta trabajo detenernos a saber quién soy yo, qué quiero yo, cómo quiero vincular con mi hijo, Claro. cómo ustedes como hombres quieren vincular con sus hijos, desde dónde el afecto. A lo mejor no voy a ser el padre, me pongo en sus zapatos, proveedor, juguetes, escuela particular, pero voy a ser el padre presente. Exacto, porque el bienestar se conforma de la sumatoria de varios aspectos. Claro. Entonces, un padre responsable está presente en el ámbito emocional, psicológico, físico, financiero y también en la parte energética. Entonces, hoy la sociedad patriarcal simplemente el mensaje que da es el padre que funciona Sí. o el padre que es responsable es el financiero. Claro. Si el hombre puede estar en todos los demás y no en el financiero, Sí, tache. exacto, Tache, no sirve tache. porque no estás dando dinero. Pero si el hombre está en el financiero presente y en los demás no, perfecto, buenísimo, porque estás produciendo, estás en tu papel. La paternidad responsable y consciente es aquel hombre o es este estado del hombre donde el hombre puede estar y ser el ejemplo en todos estos aspectos, no solamente en el financiero, sino también en el emocional, en el psicológico, en el físico, ¿sí? Y con esa sumatoria, obvio, un hombre para poder estar para sus hijos en todos estos aspectos, tiene que estar para sí mismo, Claro. para sí mismo en todos estos aspectos. Y fíjate algo importante, Guille, Sí. cuando mencionabas que hoy hay hombres que están levantando la mano a decir, yo soy un padre soltero. Eso ha generado y genera impacto en las mujeres de la familia, porque hay mujeres matriarcales Sí. que con sus alas abrazan a la familia y cuando un hombre se separa
de la mujer, Sí. las otras mujeres defienden a la mujer, ¿sí? Y que empieza a generar impactos en que este hombre desee estar con sus hijos. Porque normalmente los hombres patriarcales no desean estar con sus hijos. Desean producir Pero a para ver, sus hijos. ahí ya me perdí. Ajá. ¿Cómo? O sea, Hay una... no hay una aceptación de este hombre soltero. Todavía no hay una aceptación de este hombre soltero que decide ser un padre responsable. Es decir, hay un señalamiento social. Hay un señalamiento, empiezan a haber juicios, empieza a haber como este tema de qué raro este hombre queriendo estar con sus hijos. Porque Ok, normalmente ok, ok. los hombres, Sí. lo que normalmente sucede es que abandona, Sí. manda el cheque, manda la transferencia y bueno, ¿cómo están? Pregunta solamente Sí, cómo claro. están sus hijos. Pero hoy que eso ya está cambiando, hoy que muchos hombres, el porcentaje de hombres que están asumiendo su rol, que se están conociendo primero Sí. y que hoy están asumiendo su rol como padre responsable y consciente, bien sea estando con su pareja o bien sea estando separado soltero, está generando impactos. Y que ahora los roles cambian también porque en Exacto. las dinámicas, incluso muchas mujeres salen a trabajar y el hombre se queda en casa. Es correcto. ¿No? Es ahora el correcto. hombre elabora los quehaceres del hogar, ahora el hombre es el que lleva al niño a la escuela y la mujer a lo mejor si tuvo una mejor oportunidad, Claro. pues sale a trabajar y el hombre se queda. Y eso puede ser que esté bien. Claro. Si hubo una comunicación Así es. entre ese hombre y esa mujer y decidieron que por este tiempo eso Sí. estaba bien, eso está bien. Claro. Otro tema, Guille, hace poco estuve con mi hija, con Matilde mía, y la gente se queda asombrada, cómo yo me la llevo a todos lados y estoy con ella. Y otro hombre llega y me pregunta, Miguel, ¿y tú la atiendes por completo? ¿Tú le haces la comida, tú le lavas la ropa, tú juegas con ella? Y yo, sí, claro, porque soy su padre. Y es que a mí eso me dan hasta ganas, me da amor de hacerlo. Lo hago con mucho amor. Y Eso me antes- nutre. Y antes, Miguel, pareciera que los temas femeninos se trataban solo con mamá. Exacto. Pero ahora les toca a ustedes en esta masculinidad consciente. Definitivamente. Porque tienes a dos nenas de dos Claro. edades totalmente diferentes. Claro. Y cuando mi hija me pregunta Claro. cómo es su vagina, Por ejemplo. cómo es mi pene, para qué sirve, o sea, a mí me toca tomar ese papel de Sí. equilibrio centrado, comunicarle a ella tanto en energía masculina como en energía femenina y como bien dices, Sí. ese papel emocional, porque cuando está conmigo no solamente está en energía masculina. Para que veas, en esta relación con Matilde mía, mi relación con Matilde mía, hoy quien nutre el aspecto psicoemocional con Matilde mía soy yo, el hombre, porque yo decidí tener ese papel. Gracias a mi especialidad, gracias a mi capacitación, gracias a mi experiencia y mi conocimiento, yo hoy puedo acompañar a Matilde mía y a Sofía Valentina desde el lugar de la inteligencia psicoemocional. Claro. Entonces, cuando ella llora, yo no le digo, no llores. Yo me agacho, me pongo al nivel Así de es. ella, la abrazo y más bien le digo, llora, sácalo, siéntelo, ¿cómo te sientes en este momento? Y ella sabe que no está sola. Ella hoy confía en ella y confía en mí como hombre, porque ese es otro tema. Sí. ¿Qué sucede con las mujeres cuando papá no está presente? Papá genera un abandono. Obvio, cuando estas mujeres, estas niñas, adolescentes crecen, Sí. hay una ruptura y les cuesta tener pareja Así es. porque desconfían de los hombres, porque papá la abandonó cuando era pequeña. Sí, por supuesto. O sea, y además también buscamos, muchas veces, Miguel, buscamos esa figura
en las parejas, esa figura paterna que no tuvimos presente, o buscamos ese rol que tenía el papá, y entonces de alguna manera inconscientemente buscamos y hacemos ese círculo de la violencia nuevamente. Eso que nos dolía lo replicamos. Exacto. Buscando a una pareja que simila a nuestro padre, aunque nos hubiera hecho daño. Exacto. Entonces me parece fundamental que hoy podamos abrir este diálogo. Me encanta que ustedes por favor comenten, que nos escriban. Tenemos ya unos pocos minutitos para ir cerrando esta charla, este diálogo, tanto para quienes siguen virtualmente a través de un aparato receptor, como para quienes solo escuchan el podcast, que puedan entender esta parte de la masculinidad consciente. Miguel, a mí me encantaría cerrar esta sesión, además de lo que tú quieras vertir, pero ¿qué pasa con el duelo? ¿Qué pasa cuando en vida no se pudo esta paternidad consciente con un hijo, o que se ha ido, o a la inversa? Un hijo que no pudo cerrar este vínculo afectivo con un padre que nunca estuvo. Wow. Es un punto profundo a desarrollar. El duelo es un proceso que tiene 5 etapas, y muchas veces atravesamos duelos sin darnos cuenta y nos hacemos la gran pregunta de ¿qué nos pasa? No sabemos qué me pasa hoy, y bueno, resulta que estamos en una de las etapas del duelo. Enfocándonos en el proceso padre-hijo o padre-hija, donde hubo un abandono y de pronto no existe esta recuperación porque una de las partes no acepta ni perdona, porque debe haber, para que esto se pueda sanar, debe haber una aceptación y perdón individual, y una aceptación y perdón con el otro, ¿sí? Entonces, cuando se vive este duelo, Guille, debe haber un proceso de amor propio, de encontrarte en este papel de aceptación y de perdón, así la otra persona no te acepte y no te perdone. Liberar. Tú, por mi parte, yo hago mi proceso de aceptación y perdón en mí y hacia mí mismo, y también hago un proceso de aceptación y perdón hacia la otra persona, indistintamente que esa persona haga su proceso. Lo que tengo que liberar es la expectativa de que porque yo hice mi proceso de aceptación y perdón y ahora me muestre como un padre consciente, la otra persona o mi hija me vaya a aceptar por eso. No, mi hija no tiene por qué aceptarme porque yo hice mi proceso. El proceso de mi hija no es mi proceso, y mi proceso no es el proceso de mi hija. Coincidimos en un proceso mutuo cuando ambos aceptamos y perdonamos. Cuando eso ocurre desde el lugar de ambas partes, ahí sí vamos a un proceso mutuo de reencuentro, de hacer que las cosas fluyan, sucedan, y de crear una nueva relación, no desde cero, sino un nuevo inicio, hacer un refresh del vínculo y empezar a generar un nuevo vínculo desde ese punto de la aceptación y del perdón. Amigos, pues estamos cerrando ya esta charla con Miguel Bustillos, que estamos haciendo este serial de podcast. Miguel, muchas gracias por compartirnos esta masculinidad consciente y el día de hoy esta paternidad consciente. Gracias, y recuérdale a la gente tus redes sociales, que las estaremos poniendo, pero para cerrar, ¿con qué cerrarías? El mensaje que siento compartir el día de hoy es que te permitas reencontrarte como hombre, indistintamente que seas padre o no, que te encuentres como hombre. Y si eres padre, con mayor responsabilidad y compromiso, porque hay alguien que depende de ti, hay un ser humano que depende de ti psicoemocional, financieramente y de presencia física, porque esa persona, ese niño o esa niña que hoy llegó gracias a ti como hombre, como el padre que eres hoy, te necesita. Y
es un derecho humano. Sí. Yo hoy tengo el derecho de ser padre, así como mi hija y mis hijas tienen el derecho de contar con su padre. Entonces, bueno, me pueden conseguir en redes sociales como Miguel Bustillos en Facebook, @Miguel Bustillos_ en Instagram, y también en View, es una plataforma de contenido. Soy creador de contenido en View y es @eu.is// Miguel Bustillos. Ahí pueden encontrar toda mi información. Y aquí les dejamos también sus datos. Amigos, muchas gracias. Gracias. Feliz día. Nos vemos. Que esté muy bien. Gracias, Guille. Deben entender que somos seres humanos, que a todos nos pasa, pero la masculinidad consciente de verdad que es todo un tema. Que la masculinidad consciente es un estado energético de equilibrio y de conciencia que te permite desde ahí tomar decisiones. Es más bien expandir la conciencia para poder recibir, para ser una persona con una capacidad de resiliencia. Deseo lograr en mi vida para poder crear mi realidad en equilibrio. Yo debo de estar en equilibrio.